Cuando yo empecé mi carrera de ingeniería civil, no sabía cómo, pero sabía que quería ser un ingeniero estructural. Ahora, si tú también tienes esta duda, permíteme a mí guiarte por el camino que debes recorrer para llegar a ser un ingeniero estructural. Lo primero que debes saber es que la ingeniería estructural es un área de conocimiento especializada de la ingeniería civil. La ingeniería civil tiene varios campos de aplicación, entre los cuales está, por supuesto, la ingeniería estructural, la ingeniería geotécnica, la ingeniería hidráulica, acueductos y alcantarillados. También tenemos construcción, desarrollo de proyectos, entre muchas otras áreas de especialización. Ahora, ¿por qué existimos los ingenieros estructurales? Bueno, hay cuatro razones fundamentales que yo pensaría y por las que te podría decir. Ahora vámonos entonces con la primera, que sería la seguridad. Una persona sin conocimientos puede realizar una construcción, sí, la puede hacer, pero ¿va a ser segura? Es decir, si yo tengo una edificación de unos 5 pisos con unas dimensiones de 30 por 30 de columna y con una altura de placa, pensemos de 25 centímetros, a priori, ¿podemos decir que es una estructura segura? ¿Tú comprarías un apartamento en una edificación así? No lo creo. Segunda, durabilidad. Durabilidad nos garantiza que las edificaciones y las estructuras que construyamos se mantengan en el tiempo, porque recordemos que existen acciones gravitacionales, acciones dinámicas que van a deteriorar la estructura con el tiempo sin considerar el efecto ambiental. Entonces, debemos ser capaces de diseñar estructuras que resistan para las diferentes exposiciones que van a tener. En este caso, pensemos, por ejemplo, en una estructura que va a estar construida en la costa y que va a tener un ambiente muy salino. Entonces, debemos diseñar teniendo en cuenta las consideraciones respectivas para que sea una estructura duradera. Pensemos ahora en la funcionalidad. ¿Qué es la funcionalidad? Que la estructura funcione adecuadamente para lo que fue diseñada. Entonces, pensemos por ejemplo en una estructura que va a tener un equipo que va a vibrar, pero esta vibración debe estar limitada a unos desplazamientos máximos. Entonces, como ingenieros estructurales, tenemos que pensar en que la frecuencia fundamental de mi estructura esté alejada de la frecuencia en la que va a operar el equipo para que no haya amplificación dinámica y los efectos o los desplazamientos no sean grandes. Esto se puede controlar de diferentes maneras, pero básicamente es garantizar que la estructura funcione adecuadamente para el propósito que se desea. Y resistencia. Resistencia hace alusión a que los elementos deben ser capaces, deben tener la adecuada capacidad de cargar para ese nivel de carga que va a tener. Entonces, si por ejemplo yo tengo un edificio de 20 pisos, la resistencia que deben tener los elementos es mucho mayor que la resistencia que tuvieran elementos, vigas o columnas, del mismo edificio que si tuviese solo 3 o 4 pisos. Entonces, debemos entender cómo se distribuyen las cargas en la estructura para asimismo determinar qué dimensiones y qué materiales voy a especificar para esa construcción en particular. Ahora bien, ¿qué desarrollamos los ingenieros estructurales? Piensen que los ingenieros estructurales tenemos muchas cosas por diseñar. ¿Por qué? Porque nosotros diseñamos para infraestructura civil. Entonces vamos a tener que diseñar edificaciones residenciales, que son edificios, bien sea apartamentos u oficinas, o para otros usos. Vamos a tener puentes, que son estructuras que se requieren para el desarrollo de un país. Vamos a tener túneles también, o sea, puentes y túneles son dos formas de diseñar diferentes, es decir, no se puede pensar en diseñar un túnel con las mismas premisas o con las mismas cargas de diseño que se diseña un puente, pero también se requiere para el diseño de infraestructura vial que permite a un país desarrollar y mejorar. Tenemos estructuras industriales, pensemos no solo en edificaciones, sino en bodegas, tenemos data centers, bueno, edificaciones o estructuras que son diseñadas específicamente para funciones industriales. Pueden ser recibir o almacenar productos, distribución, ¿sí? Y necesitan sortear luces muy grandes, pueden ser luces de hasta más de 30 metros, 30, 50 metros, así es que tienen otras consideraciones que generalmente se hacen en estructura metálica y se hacen más livianas que en una estructura de concreto y pues debido a eso la masa no afecta tanto como en una estructura de concreto y predominan en muchos casos otras cargas diferentes a la carga sísmica.
estructuras marítimas como muelles o estructuras offshore. Oigan, si ya están aquí es porque les interesa y quieren aprender de la ingeniería estructural. Así de que hago esta breve pausa para que ustedes le den like a este video y se suscriban a mi canal para que puedan seguir recibiendo las actualizaciones cada vez que yo suba un video. Los invito también a que puedan ver los videos que he cargado en mi canal de YouTube cuando termine este video, pero continuemos con el análisis. Ahora bien, ¿cómo me convierto en un ingeniero estructural? Lo primero es entender que yo voy a ser un ingeniero civil y me voy a especializar en un área de conocimiento y es la ingeniería estructural. Ahora bien, lo que yo debo saber es cómo enfocarme desde la universidad en ser un ingeniero estructural. Les voy a dar un consejo aquí y es que no hagan lo que yo hice y es que como yo desde el puro inicio de mi carrera ya sabía que quería ser un ingeniero estructural, yo siempre me concentré en las asignaturas o en las materias de ingeniería estructural, dejando a un lado las materias que no tenían que ver con ingeniería estructural. Entonces, por ejemplo, a pesar de que me gustaba la mecánica de fluidos, yo casi no estudiaba eso. Una forma que yo tenía de estudiar ingeniería estructural no era haciendo ejercicios. Mi forma de estudiar era leyendo la teoría y entendiendo cómo solucionar los problemas, pero sin ponerme a hacerlos. Ya cuando iba a estudiar para un parcial, lo que hacía era tomar ejercicios aleatorios y desarrollarlos y ver si entendía cómo hacerlo. Pero eso es arena de otro costal y no es la idea de este video. Debes enfocarte en cálculo y física. Estos son enfoques del ciclo básico que tienen las ingenierías o todas las ingenierías y es necesario que entiendas adecuadamente el cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo multivariable y ecuaciones diferenciales. Estos cuatro tipos de cálculos se desarrollan en las ecuaciones que utilizamos para predecir el comportamiento de un sistema estructural. Por darte una idea, cuando nosotros queremos pasar de la carga que tiene una viga al cortante, que es la fuerza interna que se desarrolla, al momento flector, a la curvatura o a la deformación, vamos a hacer integrales. Entonces, la integral de la carga, el cortante, la integral del cortante, el momento flector. Poniendo otro caso particular, las ecuaciones dinámicas que gobiernan un sistema o una edificación son ecuaciones diferenciales de segundo orden, porque tenemos aceleración, tenemos velocidad y tenemos desplazamiento. La aceleración asociada a la inercia del sistema, la velocidad asociada al amortiguamiento del sistema y el desplazamiento asociado a la rigidez del sistema. Todas estas variables juegan un papel en la respuesta dinámica o la respuesta en el tiempo que tiene una edificación cuando llega el sismo o cualquier acción dinámica de diferente orden. Por supuesto que la física es muy importante entenderla si vas a ser un ingeniero estructural. ¿Por qué? Porque necesitas entender cómo funcionan las fuerzas en un sistema. Entonces, ¿recuerdas por allá que Newton decía que fuerza es igual a masa por aceleración? Jamás se te puede olvidar eso y vas a ir alimentando estos conocimientos que tienes en tu cabeza para posteriormente poder entender cómo es que un edificio cualquiera se puede comportar cuando llegue la acción sísmica. Porque las películas de Hollywood nos hacen creer que así se deforma el edificio. Pero hey, recuerda que si un cuerpo que está en reposo sometido a una acción externa, él va a intentar mantenerse en reposo. Así de que lo que tenemos que pensar, por ejemplo, en este caso, es que el edificio no va a querer moverse, como me muestra Hollywood. Lo que va a pasar es que el edificio va a querer mantenerse. Pero obviamente, como la base se está moviendo, va a generar un efecto inercial, va a generar fuerzas internas de amortiguamiento y fuerzas elásticas que son la rigidez del sistema. También entra a jugar de forma importante la física relacionada con la mecánica de ondas y partículas, ya que los ingenieros estructurales, por lo menos los ingenieros estructurales que estamos en países del cinturón de fuego del Pacífico, somos ingenieros estructurales que estamos muy asociados o que estamos muy cercanos a la amenaza sísmica. Y como la amenaza sísmica es una acción dinámica, se me cayó el esfero, como la acción sísmica es una acción dinámica, debemos entender claramente cómo funciona un sistema estructural ante diferentes acciones dinámicas. Continuamos con la mecánica vectorial o la estática. Esta fue la primera materia que yo tuve en la carrera como tal de ingeniería estructural y fue en
tercer semestre. Ustedes no me lo van a creer, pero yo estaba muy emocionado y fue una materia que me encantó. Me encantó porque si nos vamos un poco más allá de los ejercicios que encontramos en los libros convencionales, hay ejercicios que te pueden a ti volar la cabeza. Continuemos con la mecánica de materiales. ¿Por qué es importante estudiar la mecánica de materiales? Porque a pesar de que ya tenemos una primera aproximación con la mecánica vectorial a cómo se distribuyen las fuerzas en los cuerpos, estas fuerzas no son las que generan el daño. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una columna en la cual están bajando 50 toneladas y otra columna en la cual están bajando 500 toneladas. En estas dos columnas, a pesar de que la carga axial que está bajando es diferente, pues dependiendo de los materiales y dependiendo de la geometría, puede que tenga mejor comportamiento la que tiene mayor carga que la que tiene mejor carga. Entonces, no es el daño generado por la carga o la magnitud de la carga en sí, más bien por el esfuerzo que ésta genera. Recordemos que el esfuerzo, grosso modo, es carga sobre área. Y entonces, por ejemplo, a mí no me interesa tanto cuánta es la fuerza que está bajando, que son 50 toneladas, sino más bien cuánto es el esfuerzo que está generando. Porque si estas 50 toneladas están generando un esfuerzo de compresión de 25 megapascales en una sección que es capaz de resistir 28 megapascales, entonces, en comparación con estas 500 toneladas, pero que me están generando un esfuerzo de compresión de solo 17 megapascales, esta está más cerca al fallo que esta. ¿Listo? Entonces pensemos en que no es solo la carga, sino es la distribución de las cargas en el área que se está afectando. Cuando empezamos a estudiar la mecánica de materiales, nos empezamos a acercar un poquito a conceptos que tenemos que desarrollar los ingenieros estructurales cuando diseñamos para condición sísmica. Porque empezamos a ver que, por ejemplo, en el acero se asume la falla cuando se llega al punto de fluencia. Y lo que sucede realmente es que si yo diseño un concreto reforzado o un acero estructural, debo pensar en que realmente el sistema entre en rangos inelásticos, porque estos rangos inelásticos van a permitir generar daño. Y si se genera daño, se genera disipación de la energía de forma sana. Ahora, lo importante es que el daño sea controlado, que no sea un daño en una edificación, en una zona donde yo no detallé para que existiera este daño. Posteriormente, tenemos que pensar en el análisis estructural. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros hay muchas estructuras. De hecho, son muy contadas las estructuras que yo puedo diseñar o las cuales puedo analizar simplemente con el conocimiento de la mecánica vectorial, ya que realmente hay una interacción entre las fuerzas y las ecuaciones que yo tengo para resolver estos sistemas y la cantidad de variables y pues cómo se interrelacionan las fuerzas dentro del sistema en sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El análisis estructural me entrega mis métodos para determinar las fuerzas internas, las fuerzas que se desarrollan en los elementos para los casos en los cuales yo no puedo desarrollar con las premisas de la mecánica vectorial. Entonces pensemos, si lo quieren ver de esta forma, en que el análisis estructural es la evolución de la mecánica vectorial, pero no la evolución en el tiempo, más bien es como un upgrade en lo que se puede hacer después de que yo ya tengo mecánica vectorial, voy a pasar a análisis estructural. Continuaríamos ahora con las materias de diseño estructural. Entonces, las materias de diseño estructural van a tener principalmente para los cursos de pregrado un enfoque de concreto reforzado, que es casi que el material más convencional. Tendríamos el acero estructural y no dejemos a un lado el diseño de cimentación. Entonces, las premisas con las que se diseña el concreto son ligeramente diferentes a las premisas con las que se diseña el acero, dado que el concreto tiene una resistencia menor en comparación con la del acero. Por tirarles un dato, pensemos en un concreto que tiene una resistencia especificada a la compresión de 28 megapascales. En cambio, un acero, por ejemplo, el acero que se usa para el concreto reforzado, tiene una resistencia de 420 megapascales. O sea, ¿cuánto es 420 dividido en 28? Ahí nos damos cuenta de la diferencia de capacidad que tiene el material. Ojo, no estoy hablando del elemento, estoy hablando del material. Cuando diseño entonces con concreto, dado a esta diferencia de capacidad, pues estas secciones van a ser robustas. Entonces yo encuentro columnas
de concreto reforzado de diferentes dimensiones, pero que pueden empezar, por ejemplo, en 50 por 70, mientras que para las mismas cargas y para la misma luz, por ejemplo, la cantidad de área requerida por un elemento de acero estructural o un perfil de acero estructural es menor. Lo que pasa es que yo tengo que garantizar algunos requisitos de esbeltez y esbeltez local en los elementos para poder asegurarme de que el sistema estructural y de que el elemento va a incursionar en rangos inelásticos, generando daño en el sistema, pero daño sano, daño localizado que yo considere desde mi diseño estructural. Y las cimentaciones, porque no podemos dejar a un lado que las cargas que se están generando por la acción gravitacional, ¿cierto? El peso propio, las cargas muertas, las cargas vivas, cargas de granizo, tanto las cargas de acción gravitacional como las cargas de acción dinámica van a generar fuerzas que van a viajar de las vigas a las columnas, de las columnas a la cimentación y de la cimentación al estrato portante, que es ese estrato, puede ser menos 1.20 metros para una vivienda, una zapata aislada, o puede ser de hasta menos 45 metros en un sistema de cimentación profunda con pilotes, pero debo saber y debo garantizar de que esa carga que se le está transmitiendo a ese suelo que va a recibir esa carga no produzca el fallo en ese suelo. Por eso es muy importante que no se les olvide el diseño de cimentaciones en sus cursos de pregrado cuando tengan la oportunidad. Y por último, la que a mí más me gusta, la dinámica estructural. Porque la dinámica estructural acoge todo lo que tenemos aquí, y es que yo diseño para condición sísmica. Yo soy un ingeniero que por estar en Colombia debo diseñar para amenaza sísmica intermedia o alta. Es muy poco lo que yo me relaciono con amenaza sísmica baja. Entonces, para este tipo de situaciones es importante entender cómo se va a deformar o cómo va a variar en el tiempo la edificación cuando llegue la acción sísmica por ese input energético que va a tener, que es la aceleración, la señal sísmica. La acción dinámica, entonces, no es lo mismo que yo tenga un edificio cuadrado con 4 columnas a que yo tenga un edificio en forma de L, porque cambia el centro de rigidez, y si cambia el centro de rigidez y el punto de masa es el punto donde se va a aplicar la carga, donde yo voy a idealizar que se va a aplicar la carga, entonces va a generar unas torsiones, y estas torsiones inducen efectos indeseados en mis estructuras. Yo debo tener en cuenta cómo este comportamiento de mi estructura por su geometría va a afectar la respuesta dinámica de mi edificación, y cómo puede generar torsión, o inclusive cómo puede la acción sísmica generar volcamiento de mi edificación. Entonces, esta es la que a mí más me gusta, pero bueno, cada quien tiene sus preferencias, y dependiendo para las condiciones que ustedes tengan, entonces se van a enfocar más, por ejemplo, en el diseño de concreto o en el diseño de acero. Sí o sí ustedes van a tener que diseñar las cimentaciones para las cuales tienen una estructura o una superestructura ya diseñada. Oigan, si quieren conocer más de la ingeniería estructural y sismo resistente, como ya les mencioné, síganme. Y por favor, si tienen dudas, escríbanla en la caja de comentarios para de esta forma yo poder aclarar sus dudas. Muchas gracias.